Sean muy bienvenidos, estimados estudiantes. Continuamos con la unidad número 1, en esta oportunidad en la lección 3.5, en la cual vamos a estudiar factorización de trinomios cuadrados perfectos, correspondiente al 9º grado, por el licenciado Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial se nos plantea lo siguiente. Realiza lo siguiente. Literal A, escribe el área descrita por las piezas. Tenemos acá las piezas. Literal B, coloca las piezas de modo que se forme un rectángulo. Literal C, encuentra el área del rectángulo formado. Empezamos con el literal A, en el cual se nos está solicitando escribir el área descrita por las piezas. En este caso, pues como podemos observar, tenemos un cuadrado del lado X, tenemos rectángulos del lado X por 1 y acá pues tenemos cuadraditos del lado 1 por 1. Acá en el ejercicio, acá corresponde, sabemos, a X, ¿verdad? No 1 en esta parte de acá. Entonces el área descrita por las piezas sería una X cuadrada más, luego tenemos, contemos cuántas barritas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la X, que es el área de cada una, y 9 cuadritos que tienen área de 1 por 1 cada uno, entonces suman 9. Aquí se pueden hacer la reducción de los términos semejantes y nos quedaría entonces x cuadrado más 6x más 9. En el literal B se solicita colocar las piezas de modo que se forme un rectángulo. Entonces, estas piezas tenemos que colocarlas de tal manera que se nos forme un rectángulo. Y resulta que si hacemos la disposición similar a lo que hemos hecho en las clases anteriores, observamos, y lo que se nos forma es un cuadrado, de tal manera de que la base y la altura tienen la misma medida. La altura tiene una medida de x más 3, como podemos observar acá, y la base también de x más 3. En el literal C se solicita encontrar el área del rectángulo formado. Por supuesto, recuerda que el área del rectángulo formado es la misma que el área de las piezas, solo que acá se ve como un solo rectángulo. Como ya hemos dicho que la altura es x más 3 y la base es x más 3, entonces el área pues sería base por altura, es decir, x más 3 por x más 3. Como tenemos lo mismo dos veces como multiplicación, lo puedo escribir como x más 3 elevado al cuadrado. Entonces concluimos que x al cuadrado más 6x más 9, que es el área de todas las piezas juntas, es igual al área del rectángulo formado, es decir, el cuadrado de x más 3. Puede utilizarse también lo visto en clases anteriores, es decir, buscar dos números positivos, en este caso, porque los signos son más, cuyo producto sea 9, que es el término independiente, y cuya suma sea 6. Para el caso, pues bastaría con hacer una tablita de la misma manera y nos damos cuenta que en el caso que cumple es cuando es 3 y 3, es decir, cuando ambos números son iguales. El producto es 9 y la suma me da 6. Luego, si lo resolvemos aplicando lo visto en la clase anterior, tendríamos que x cuadrado más 6x más 9 es igual a x más 3, porque es el primero, factor de x más 3, que es el segundo. Y como es el mismo número en ambos factores, se puede escribir una sola vez elevado al cuadrado. La factorización entonces resulta en el cuadrado de un binomio. Y esto recordemos que es un producto notable que ya habíamos estudiado anteriormente, en el cual decíamos que x más a elevado al cuadrado era el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y que si en vez de tener más, pues teníamos menos, cambiaba el signo de en medio. Ahora, para factorizar x cuadrado más 6x más 9,
en el cuadrado de un binomio, entonces debe de buscarse un número nada más, que va a ser el que va a ocupar la posición de A. Y ese número debe de cumplir que el cuadrado sea 9, o sea, ese número elevado al cuadrado me dé 9, y que al multiplicarlo por 2 me dé 6. Entonces, en ese caso, pues lo que buscamos es justamente el número 3. O sea que x cuadrado más 6x más 9 yo lo puedo escribir como x más 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese 3 cumple ser que el cuadrado me da 9 y que 3 por 2 me da el 6. Conclusión. El trinomio de la forma x cuadrado más o menos 2ax más a elevado al cuadrado se llama trinomio cuadrado perfecto. Este se factoriza como el cuadrado de un binomio de acuerdo al signo del segundo término. Lo que mencionábamos, si es más, entonces el cuadrado del binomio será más. Si es menos el segundo término, entonces el cuadrado del binomio estará separado por menos. Un dato importante en el trinomio cuadrado perfecto es que el tercer término siempre será positivo, es decir, nunca será negativo. El tercer término, que es el término independiente. Para determinar entonces si un trinomio es trinomio cuadrado perfecto o no, primero pues debe comprobarse que el término independiente es el cuadrado de algún número. Luego comprobar que el doble de ese número es igual al coeficiente de la variable del primer grado. Veamos lo que estamos diciendo acá. X cuadrado más 6x más 9 va a ser un trinomio cuadrado perfecto si cumple de que existe un número que al elevarlo al cuadrado me dé 9 y que al multiplicarlo por 2 me dé 6. En este caso pues existe, es el número 3. Entonces el número o el trinomio x cuadrado más 6x más 9 yo lo puedo escribir de esta manera. En vez de 6 lo puedo escribir como 2 por 3 y en vez del 9 como 3 al cuadrado. Observa que este 3 es el mismo que aparece acá. Y luego ya comprobando que sí es un trinomio cuadrado perfecto, lo factorizo simplemente tomando como x más 3 elevado al cuadrado. Por ejemplo, si me solicitan factorizar x elevado al cuadrado menos 10x más 25, primero debemos de garantizar que sea un trinomio cuadrado perfecto si lo queremos factorizar pues directamente. Si no, cabe el comentario que lo puede factorizar de la forma como aprendimos en las clases anteriores. Pero en este caso vamos a verificar. Es un trinomio cuadrado perfecto, dice, por las siguientes razones. La primera es que el término independiente es el cuadrado de un número. En este caso, pues es el cuadrado de 5. ¿Por qué? Porque 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Entonces, de ahí podríamos decir que ese sería el valor de A. Luego, el coeficiente de X, es decir, de la parte lineal, es el doble de 5, el doble del número que elevado al cuadrado me dio 25. O sea, 2 por A es igual a 2 por 5. De ahí obtuvimos el 10 que tenemos acá. Entonces, el trinomio x elevado al cuadrado menos 10x más 25 lo puedo escribir entonces de la siguiente manera. En vez del 10 escribo 2 por 5 y en vez del 25, 5 al cuadrado. Observe que se cumple que el número elevado al cuadrado para obtener el término independiente y el doble de ese número para obtener el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, ya acá pues solo nos quedaría x más 5, todo eso elevado al cuadrado, con la diferencia de que ahora como el segundo término es negativo, el término del binomio será, o el signo del binomio será negativo. Llegamos así a la sección final del lapicito en donde te invito a resolver
cada uno de los ejercicios que acá se te presentan. En primer lugar, verificando si cumplen ser trinomios cuadrados perfectos y luego establecer la factorización. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.